Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 69º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el grupo de investigación CienciLab. Como primer punto, solicitamos la presencia del doctor Roberto Aguiar a este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muchas gracias, mi futuro doctor. Estoy muy contento de volver a ver a mi amigo Gustavo. El doctor Palazzo ha trabajado mucho en vulnerabilidad sísmica, ha trabajado mucho en reforzamiento de estructuras, de tal manera que tenemos la suerte de escuchar un tema de un trabajo reciente sobre evaluación y refuerzo de una iglesia antigua. Siempre es motivo de interés saber cómo lo hizo. Todo lo que es reforzamiento es muy interesante, porque la solución no es única, pero vale la pena que aprendamos de las experiencias del doctor Palazzo. Muchas gracias por haber aceptado dictar esta conferencia. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, doctor Gustavo Palazzo. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Respecto a la formación, podemos mencionar que es doctor en Ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional 2009, magíster en Ingeniería Estructural, Universidad Nacional de Tucumán 2001, especialista en docencia universitaria, Universidad Nacional de Cuyo 2020, ingeniero en construcciones, Universidad Tecnológica Nacional 1997. Respecto a la actividad universitaria, Universidad Tecnológica Nacional desde 1997, profesor en el Departamento de Ingeniería Civil, Facultad Regional Mendoza, en grado, posgrado y cursos. Entre ellos destacamos análisis de estructuras, el doctorado en ingeniería, la maestría en ingeniería estructural, cursos de sistemas de protección sísmica, elementos finitos, métodos numéricos. En investigación, actualmente es el director del CRDT, Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica. Dirige además proyectos en el área de gestión de riesgo sísmico en edificios escolares, desarrolla investigaciones en temáticas relacionadas al refuerzo de estructuras existentes con sistemas de disipación pasiva de energía, polímeros reforzados con fibra, entre otros. Formación de recursos humanos. Dirige tesis de doctorado, maestría y proyectos final de carrera. En las estancias de investigación en el exterior mediante becas, programas de beca de posgrado, Ministerio de Educación, Fundación Fulbright 2016, programa Erasmus Mundus de la Comunidad Europea 2010, Banco Río Universia, Proyecto de Investigación Científica para el Perfeccionamiento Docente 2006, Unión Europea, Programa de Becas de Alto Nivel para América Latina, Programa Alban 2005, Asociación Española de Cooperación Internacional, Programa de Cooperación Interuniversitaria, AIE 1998. Gestión universitaria, integra el Consejo Directivo de la Facultad Regional de Mendoza de la UTN en representación de los docentes de Ingeniería Civil. Como actividad profesional, podemos destacar que es integrante de Solidus Ingenieros Consultores, desarrolla consultorías también relacionadas a la evaluación y refuerzo de estructuras existente. Quiero recordar que todas las preguntas deben ser colocadas en la pestaña del chat a fin de que éstas puedan ser respondidas una vez culminada la intervención. Estimado doctor Gustavo Palazzo, damos la bienvenida y otorgamos la palabra para su conferencia. Bueno, muchas gracias, Brian, por toda la presentación y también a Roberto siempre por las palabras y también por la invitación. Para mí siempre es un agrado poder participar
en estos eventos. Bueno, hoy contándoles un caso con el que hemos trabajado, así que siempre es un gusto estar acá en la reunión de los lunes. Bueno, y el caso que queríamos presentar hoy es como decía Roberto, en la evaluación y refuerzo de una iglesia antigua. Yo vengo a ser el comunicador de este trabajo que también ha sido realizado por Marcelo Guzmán y Víctor Roldán, y en el que también han intervenido, esto también es interesante, en el diseño conceptual también de la parte, bueno, de cómo trabajar o qué hacer con esta iglesia, las arquitectas Carolina Inaco y Susana Malnis. Así que yo vengo a contar todo este trabajo de interacción, que siempre es muy interesante porque cada uno va aportando, y a medida que el grupo va discutiendo, bueno, como que van apareciendo nuevas ideas o nuevas acciones a realizar. Y además de presentar este caso de estudio, que como decía Roberto, siempre es interesante ver cómo no hay soluciones cerradas y siempre son soluciones abiertas, que también está influido por el contexto de la obra y el lugar donde está. Bueno, además le vamos a agregar una mirada desde la academia para pensar también algunas ideas de en qué podíamos desde la universidad colaborar con todos estos problemas bueno, de riesgo. Bueno, en esa idea, además de contar todo el proceso de evaluación y refuerzo, bueno, y todas las condiciones que tiene esta iglesia, agregamos también algunos comentarios sobre qué puede hacer la universidad, pensando que la universidad no solamente tiene la función de la enseñanza y de la investigación, sino también de la extensión. Y bueno, la extensión tiene que ver en cómo sale la universidad, se relaciona con otros agentes de la sociedad y pueden en conjunto bueno, lograr un producto, un avance o un servicio mejor de lo que se estaba haciendo. Así que esta es la idea de lo que quería comentar con esta charla, como digo, también en representación de los colegas que recién mencioné. Y bueno, hay respecto de la conferencia anterior de la ingeniera Fabiana Cunalta, digamos, bueno, el lunes pasado era el problema de cómo evaluar vulnerabilidad a nivel macro, digamos, a nivel de una ciudad o en una determinada comuna, y bueno, y están todos los métodos que presentó la ingeniera, de cómo hacer o distintas metodologías para hacer esa vulnerabilidad, lo que implica cada una de ellas, análisis de resultados, etc. Nosotros también estamos trabajando a nivel así macro, pero con el tema de escuelas, y el miércoles que viene nos vamos a encontrar también con los colegas de Venezuela y con el profesor Alcocer de México, para hablar bueno, de cómo podemos ir avanzando también en el estudio de vulnerabilidad, pero referido a edificios escolares. Y también, como para destacar, nos podemos reunir con los amigos de Venezuela, porque en uno de estos encuentros, que bueno, eran físicos cuando estuvimos allí en Manta, en Ecuador, bueno, tuvimos contacto básicamente con Gustavo Coronel, y a partir de allí nos hemos podido seguir vinculando. Así que estos eventos no solamente son de difusión del conocimiento, sino la posibilidad de que en Latinoamérica nos podamos reunir con gente que está trabajando en temas parecidos y, bueno, y hacer acciones conjuntas. Así que también esto que es un evento aparte tiene que ver también con lo que se está desarrollando ahora bueno, y marca también la importancia que tienen estas conferencias. Y también en esta temática me parece importante resaltar, digamos, los tres pilares que se manejan bastante o se pone foco bastante en el tema de escuela, que es, bueno, no solamente trabajar en todo lo que hace, por ejemplo, en edificios escolares, a lograr una infraestructura segura, que eso, bueno, desde la ingeniería es donde más estamos habituados,
pero bueno, hay que pensar que no solamente, o sea, si nos quedamos solamente con métodos, procedimientos posibles de aplicar, pero si no se dan los otros pilares, no se va a poder llevar a la práctica la implementación de esos programas o de esas metodologías, y básicamente lo que queremos que es la reducción del riesgo. Así que nosotros estamos muy enfocados en este pilar, digamos, número 1 de lo que es la mejora a nivel edilicio, pero bueno, también hay que trabajar en todo lo que es la educación para la reducción del riesgo y la resiliencia de las personas. Bueno, en este caso nosotros trabajamos con la comunidad escolar, entonces bueno, allí también puede haber, yo creo, la universidad que está especializada en educación, bueno, cómo podría promover que se tome conciencia de los riesgos que existen, y bueno, y cómo hacerse más resiliente. Y el otro pilar también fundamental, bueno, tiene que ver con los que tienen responsabilidad en la toma de decisiones y que son los que pueden decidir que estos planes que estamos pensando de cómo evaluar vulnerabilidad o cómo reducir riesgo se puedan aplicar. Así que bueno, nosotros estamos con una metodología que esperemos aplicar, que tiene el apoyo de UNESCO, y bueno, básicamente cuando se hace la interacción en el lugar donde se va a aplicar esa metodología, se trabaja en esas 3 áreas. Se trabaja con el equipo que va a ir a las escuelas y va a hacer, bueno, la toma de datos para el tema de vulnerabilidad, pero también se trabaja con la comunidad educativa y se empieza, bueno, a mostrar cómo uno se puede involucrar también con el tema de conocimiento de riesgo y resiliencia, y también se trabaja con las autoridades para, bueno, también tomar más conciencia de esta problemática y de qué es lo que se puede llegar a hacer. Así que bueno, eso quería comentar también en vinculación con lo que se trataba el lunes pasado, y bueno, también lo que vamos a hacer el próximo miércoles con el tema ya específico para escuelas. Pero bueno, ahora es el caso específico, no es el problema considerado a nivel macro de comunidad, sino cuando hay una construcción particular que, bueno, que se ha detectado que es vulnerable, y bueno, hay que tomar alguna acción respecto de eso. Entonces, bueno, esta iglesia está en el oeste argentino. Originariamente, bueno, como pasó en toda Latinoamérica, con la conquista vinieron distintas órdenes religiosas, y bueno, las órdenes fueron construyendo sus iglesias. Acá tenemos una foto de lo que fue la iglesia original, que se construyó, como decíamos, en la época de la conquista, una iglesia que se ve también, y por los comentarios que hemos recibido, como bastante importante e imponente. Pero bueno, esa iglesia en el año 1944 sufrió un terremoto, y en la época, bueno, no, esta concepción de valoración del patrimonio y la posibilidad de rehabilitación no eran tan fuertes como ahora, y entonces, bueno, se decidió demoler esa iglesia y construir en el mismo lugar una iglesia nueva. Entonces se pensó en un proyecto de una iglesia que tenía solamente una nave central y 2 laterales, y bueno, y una serie y un frente clásico también con los campaniles, etcétera, y la entrada importante. Pero bueno, esta iglesia nueva recién se pudo concretar en el año 1956, y bueno, y el problema que tuvo, que tampoco se pudo terminar, entonces este frente no se pudo ejecutar, y la parte de atrás, que también tenía un espacio particular, tampoco se terminó. Y eso, más allá del punto de vista de la arquitectura, bueno, implicó también una modificación estructural que después mencionamos, así que por eso también es interesante conocer toda la historia, porque a medida que la obra va desarrollando, digamos, su vida, bueno, va teniendo modificaciones, y esas modificaciones también intervienen en el comportamiento estructural. Bueno, acá tenemos fotos de la iglesia. Este es el frente, claro, no se hicieron las torres ni la entrada particular, pero bueno, así quedó hasta que en un futuro se pueda construir. Sigue habiendo una idea de modificar este frente.
Pero bueno, básicamente acá vemos la estructura tanto en dirección transversal como longitudinal, son estructuras de pórticos de hormigón armado, pero bueno, entonces este vano se tuvo que rellenar con mampostería porque, bueno, no se continuó, no se pudo cumplir con el proyecto total. Entonces, bueno, eso originó que hubo un cambio porque ahora, digamos, la parte sismoresistente principal empezó a ser este muro en el frente de la iglesia e de igual manera el muro que está en el altar en el otro extremo. Así que hubo una modificación importante de la tipología estructural que tenía originalmente. Así que se había pensado, bueno, una estructura de pórticos y después, bueno, se modificó con estos muros. Esta es una vista superior. Acá está la nave central que tiene una cubierta a 2 aguas y las 2 naves laterales con una cubierta plana. No tiene en general problemas de interacción este edificio con edificios vecinos, porque hay acá una construcción lateral, pero una cubierta liviana, bueno, no tiene una interacción de impedimento a desplazamientos, y los demás edificios que están no están en contacto con la construcción, así que bueno, eso es una ventaja que tiene este edificio. Acá vemos una vista lateral, que bueno, tiene mampostería, todos los, digamos, los muros o la estructura longitudinal tiene, además de la línea de pórticos que veíamos, muros de mampostería encadenada, tanto acá lo que sería el nivel de planta baja como acá arriba el nivel de planta alta. Esta es la parte que da a la calle, esto sería el muro en la dirección longitudinal, y bueno, y tiene el ladrillo visto, y la idea es también que lo conserve una vez que se haga el refuerzo. Acá tenemos también el otro lado, digamos, el muro paralelo, que como decíamos tiene vecino una construcción, pero tiene una cubierta liviana de madera, bueno, no hay elementos de rigidez, digamos, que puedan provocar una acción contra el edificio de la iglesia principal. Y esta es la parte donde está el altar, que también se pensaba hacer una ampliación y bueno, que fue rellenado con mampostería, esta línea de pórticos que bueno, que en esta etapa de la obra se culminó así y produjo entonces que la acción sísmica en la dirección transversal, bueno, sea tomada principalmente por estos sistemas de muros transversales, y en la dirección longitudinal, bueno, tenemos también principalmente la acción de los muros que están tanto en planta baja como en planta alta. Así que bueno, es una descripción general de cuál es la iglesia, y ahora vemos el tema del problema. Lo que tenemos en esta tabla son los terremotos o sismos importantes que ha sufrido la iglesia desde su año de construcción en 1956. Entonces, bueno, acá vemos, por ejemplo, en el año 77 un terremoto bastante importante, de intensidad 9 y magnitud 7,5, que al parecer produjo ya una serie de daños en la iglesia, y después también el año pasado, a principios, también un evento sísmico importante donde se registraron otros daños y que ocasionó que, bueno, una entidad de gobierno visitara el establecimiento, la iglesia, y, bueno, básicamente detectara fisuras importantes generalmente están en los muros que están, estos que mencionamos, el muro de frente y el muro del altar. Bueno, ahí hay básicamente un problema de que, claro, como se rellenó la mampostería, una vez que al parecer ya estaban construidos los pórticos, bueno, la vinculación de la mampostería nueva a la estructura existente no es buena, y bueno, la acción sísmica seguramente ha provocado esta separación del muro del resto de la estructura de hormigón, o acá también un nivel de fisuración, seguramente porque bueno, no se ha cumplido con todos los encadenados que, si hubiese sido diseñado originalmente así,
esto se habría evitado. Así que básicamente esta entidad de gobierno lo que hizo fue clausurar el edificio, desde el año 2021 no está en uso, y le pidió a la comunidad que está encargado del edificio que hiciera todo un proyecto de evaluación y refuerzo para que una vez que eso esté aprobado y ejecutado, la iglesia pueda volver a funcionar. Así que ese fue el origen del problema del año pasado y que motivó este estudio en particular. Pero ahora también relacionado con esto, nos parece interesante mencionar este caso que vamos a comentar ahora, cómo ante un caso similar, desde la universidad se puede intervenir y se puede hacer una acción de extensión que justamente que sea cuando la universidad sale al medio, interactúa con otros agentes y, bueno, y logran un resultado que también es importante para la comunidad. Así que este ejemplo que citamos, bueno, tiene que ver con un edificio de la Universidad de California en San Francisco, un edificio de hormigón armado aporticado de 7 niveles, que bueno, también está construido en el año 1968, un edificio antiguo, seguramente con los reglamentos actuales, bueno, no tiene la capacidad suficiente y es necesario hacer un refuerzo. Esta es la planta que tiene el edificio, bueno, están destacados algunos elementos estructurales, pero vemos acá toda la interacción que se logró desde la universidad. Entonces, bueno, había que hacer un proyecto de evaluación y refuerzo. Bueno, eso fue encargado a una consultoría de ingeniería. Había que hacer ensayos. Bueno, participó el PIR, el Centro de Investigación de Ingeniería Sísmica de también la Universidad de California. Había que usar materiales para el refuerzo, como fibra de carbono. Bueno, participó Simpson Stone Tag y Maffei. Y había que hacer ensayos. Bueno, los ensayos específicos que nos vamos a referir se hicieron en los laboratorios de esta empresa, de Simpson Stone Tag. Y además, para hacer intervenir todavía a la comunidad internacional, se organizó un concurso ciego para evaluar la respuesta de una de estas columnas. Entonces, bueno, se ve acá esta interacción entre la universidad, las consultorías de ingeniería y las empresas, y cómo a partir de esta interacción, bueno, un trabajo que podría quedar, digamos, muy circunscripto a un edificio particular de la universidad, digamos, bueno, hay todo un nuevo conocimiento que se suma y una participación a otros países también en este conocimiento que, bueno, que nos parece interesante destacar, y como forma de proceder interesante, también como esto que decíamos de la gestión de la universidad, cómo puede salir y, bueno, hacer sus aportes y promover la acción con otras entidades. Y también esto es interesante para ver el tema de simulaciones, qué es lo que podemos simular y con qué nivel de aproximación. El ensayo consistía en una columna empotrada, una columna con las mismas dimensiones y armadura que tenía alguna de las columnas de este edificio que estamos mencionando, y se hizo un ensayo con carga pseudoestática. Acá está la historia aplicada a nivel de estos gatos. Y bueno, están todos los detalles de armado, y secciones, resistencia, etc. Entonces se hizo un concurso ciego con todos estos datos, es decir, básicamente se abrió a la comunidad y entonces había que predecir, bueno, una serie de datos que tenían que ver con la respuesta de esta columna, que, como decíamos, se conocen todos los datos de materiales y secciones tal cual han sido construidos, y además se conoce la excitación. Muy diferente a lo que, bueno, se hace en las construcciones existentes, donde uno no tiene este nivel de detalle de conocimiento de los materiales y a veces de la geometría, y bueno, y básicamente tampoco conoce, en el caso del sismo, cuál va a ser la excitación. Así que, a pesar de que habían un montón de datos más que en la realidad de las obras existentes no los tenemos, bueno, podemos ver que el concurso ciego tuvo resultados que marcan una variabilidad importante, como ahora vamos a ver.
Y en este concurso, bueno, se podía participar de cualquier parte del mundo y, bueno, estaba en categoría de investigadores, de profesionales independientes y de estudiantes, como para, bueno, considerar a lo mejor el distinto nivel de experiencia que podían tener estos grupos mencionados. Entonces, bueno, se hace, uno enviaba los resultados antes, por supuesto, que se hiciera, bueno, el ensayo estaba hecho, pero no se había comunicado, y después se comunicaron los resultados y, bueno, se anunciaron los ganadores. Este fue el estado de la columna empotrada final, con una falla de corte, bueno, porque básicamente, como pasa en estas estructuras antiguas, tienen generalmente un problema de estribos insuficiente, y bueno, hay una falla posible de corte. Pero lo que vemos acá es el resultado de la fuerza de desplazamiento, es decir, como el análisis pushover, y vemos que está en negro lo que es el resultado experimental. Y los otros resultados que tienen círculos en el inicio y final del comportamiento plástico, tipo plástico, son los que ganaron, o sea, los que ganaron de los investigadores, de los que ganaron de los estudiantes y de los que ganaron de la práctica profesional. Bueno, a nivel de carga máxima vemos que los que ganaron estuvieron bastante cerca de la respuesta experimental, pero de los otros participantes que no ganaron vemos que hay diferencias apreciables. O sea que, por ejemplo, acá tenemos un nivel de carga máxima de 40 kips y hay gente que llegó a más de 120 o a valores de 15 aproximadamente. Entonces, ya en valores de carga hay una dispersión importante. Como decíamos, muchos de estos son trabajos de investigación o de estudios importantes de ingeniería. Así que, bueno, vemos cómo la práctica, el estado de la práctica en simulaciones con estos casos que son muy simples, porque una columna empotrada donde se conocían todos los datos y además la excitación, bueno, esto nos hace también pensar en cuál va a ser, posiblemente en los resultados también de nuestros modelos. Si vemos en cuanto a deriva de pisos, bueno, esta es la deriva experimental, bueno, hay algunos de los que ganaron que también están como alejados, y del resto también hay derivas que son muy distintas, bueno, acá están cortadas, pues ni siquiera se graficaron, muy distintas a lo que fue la deriva experimental. Así que cuando este parámetro que es tan importante, bueno, lo mencionaba también Roberto el lunes pasado, de las derivas, bueno, el tema es si podemos llegar a predecir derivas también con cierto nivel de exactitud. Lo que vemos en esta foto, que no fue parte del concurso ciego, fue la estrategia de refuerzo que se usó, que básicamente fue el confinamiento de la columna mediante fibra de carbono. Pero, bueno, en aquellas columnas donde no se puede hacer el confinamiento, porque hay, por ejemplo, un muro o un tabique, bueno, se usa esta técnica, que nosotros también la hemos implementado, bueno, que se ancla estos sectores de fibra en la columna y después se coloca como una C de fibra de tejido de fibra de carbono, porque cuando no se pueden volver. Y esto también se ensayó, y entonces, bueno, también hay una interacción también con el conocimiento basado en la experiencia que dan los ensayos, y entonces después la estrategia de refuerzo que se aplica tiene que ver también con lo que se estudió en los laboratorios. Así que bueno, nos parece esto interesante, como a partir de un problema, como puede ser el mismo que estamos considerando, que es una estructura antigua que es necesario evaluar y que es necesario seguramente reforzar, cómo la universidad puede promover que participen estudios de ingeniería, que participen empresas, que se hagan ensayos, que abrir el caso, aunque sea de parte de esta estructura, a la comunidad internacional y decir, bueno, a ver qué nivel de predicción tenemos con los programas que estamos o con los modelos que estamos usando y cuál es la respuesta experimental para poder, bueno, estudiar más y tener más conocimiento. Así que por eso nos interesaba cómo a partir de un caso igual que el que tenemos, se puede hacer intervenciones desde la universidad para promover más el conocimiento, pero también la interacción de todas las partes y lograr seguramente mejores soluciones. Y ahora, bueno, volvemos al caso de la iglesia y volvemos a, bueno, lo que es el proceso de evaluación de la obra primitiva, es decir,
la evaluación de la iglesia tal cual está. Nosotros en la documentación, en los reglamentos argentinos no tenemos tanto protocolos de evaluación, hay que calificar, por ejemplo, la estructura o la construcción, pero no hay un procedimiento de evaluación, y en eso, bueno, sí lo tienen, por ejemplo, especialmente en la parte de hormigón, todo lo que son los guías y documentos del ACI, que acá hemos puesto uno de ejemplo, por ejemplo, la ACI 364, referido a una guía de evaluación para estructuras de hormigón antes de la rehabilitación. Bueno, pero hay un montón de documentos del ACI, y bueno, o documentos también del ACE que se refieren a la evaluación de estructuras, así que, bueno, hay países que lo tienen esto como muy protocolizado, y además con distintos niveles de evaluación, según lo que uno quiere hacer, desde una evaluación rápida hasta una evaluación muy detallada. Pero bueno, nosotros hemos seguido la reglamentación argentina, que es donde está ubicada esta obra, pero también hemos hecho consideración de otros reglamentos para bueno, definir un protocolo de evaluación. ¿Y qué implica la evaluación? Bueno, implica la evaluación de la documentación existente, y esto es muy importante, bueno, cuando esa documentación existe, como sí lo teníamos en este caso de la iglesia. Entonces, bueno, se estudian los planos y se estudian también las memorias. El estudio bueno, contar con planos de estructura y de detalles de armado es muy importante, porque reduce los tiempos de evaluación in situ, y por lo tanto reduce los costos de la evaluación. Si uno sabe que estaba prevista esta armadura y hace algunos sondeos y esta armadura está, bueno, entonces disminuyen las cantidades de sondeos, porque uno puede ir verificando que lo que estaba en los planos es lo que realmente se construyó. Pero además de esto, bueno, hay información de la historia de la obra que visualmente a lo mejor uno no puede detectar. Por ejemplo, habíamos visto que vimos recién una foto de la losa, y uno ve una losa y nada más, y a lo mejor puede hacer algunos sondeos y ver algunos detalles de esa losa. Pero bueno, en este caso estaba, digamos, documentado que durante la construcción de esta losa, que es una losa alivianada, las losetas cerámicas tenían algunos problemas constructivos de la fábrica que los hizo, y había originado, por ejemplo, caídas de partes de la loseta. Esta es una cubierta que tiene 10 metros en su parte más alta, como 11 metros de alto, y entonces, bueno, la caída es como algo muy peligroso. Y bueno, estaba mencionado allí que se condicionó a la empresa constructora para que, bueno, viera ese problema. La empresa constructora parece que parcialmente solucionó con una malla y, bueno, con algún tipo de refuerzo, pero bueno, nada más, después no continúa esa evaluación en la documentación. Pero entonces, bueno, eso ya marca un punto a tener en cuenta, y que a lo mejor en una inspección visual o en un sondeo local no se puede detectar. Por eso todo el estudio de la documentación y la historia de obra durante su proceso de evaluación, de documentación, aprobación y construcción es muy importante, y es muy interesante estudiarlo cuando esa documentación existe. Después pasamos a la evaluación de materiales. Básicamente, bueno, vamos a hacer después la simulación de esta construcción, y entonces, bueno, hay que conocer cuál es el hormigón con el que están realizados los pórticos, cuál es, bueno, el acero, la mampostería, el suelo, etc. Entonces se hace un estudio de materiales, y hay que tener un protocolo, bueno, de qué se va a estudiar del hormigón, en qué zonas se van a estudiar, y bueno, con qué muestreo se va a realizar, qué tipo de ensayos no destructivos, semidestructivos o destructivos se van a realizar. Bueno, todo ese protocolo de estudio no está reglamentado, y entonces, bueno, es como que queda a criterio de los profesionales que hacen esa evaluación, y por eso también sería interesante que desde los reglamentos pudiesen haber por lo menos algunos lineamientos generales, y se pudiese establecer criterios mínimos de entonces qué evaluar, cuánto nivel de muestreo según la obra, bueno, algunos criterios así como se tienen para extracción de núcleos de hormigón, que también se extendiera a los otros estudios que se pueden hacer, y que por lo menos todavía en el reglamento argentino
todo este tipo de ensayos destructivos y no destructivos que estamos mencionando no están incluidos. Acá vemos, bueno, al colega Víctor Roldán, que está haciendo la determinación, bueno, ubicando la limpieza de la zona donde se van a hacer algunos estudios de hormigón. Entonces, bueno, como esto tiene un recubrimiento, hay que llegar a la zona del hormigón. Lo mismo acá en la losa, bueno, lo mismo acá en esta otra columna. Así que, bueno, los ensayos también requieren una preparación de la superficie donde se van a realizar, y bueno, esto también es parte de previsión del estudio. Después, bueno, se hacen algunos de estos ensayos, como los no destructivos de tipo de esclerometría, bueno, ultrasonido, bueno, y otra serie de ensayos más que como parte de la evaluación hay que planificar antes, por supuesto, para ver esto que decíamos, de qué ensayos se van a hacer, en qué cantidad y dónde dentro de la construcción. Después en armadura, bueno, hay que decidir también si se van a hacer detección de armaduras, si se va a hacer toma de muestras de esas armaduras y después hacer ensayos de tracción. Bueno, hay que seguir, por supuesto, todo un esquema de trabajo y de básicamente cuáles son los datos que se están buscando. Acá mostramos la detección de armadura para verificar que la información que se estaba relevando correspondía también a los datos que estaban en los planos. Pero más allá de la detección de armadura, bueno, en algunas zonas particulares se saca el recubrimiento y se observa la armadura, se verifica que realmente los diámetros y las separaciones son las que indican bueno, los planos o también el detector de armadura, y también, bueno, se observa el estado de la misma para ver si no hay problemas de corrosión. Así que eso es parte también del estudio de materiales. Bueno, no se hizo en este caso estudios de calidad de mampostería, porque bueno, hay que trabajar con algunos datos especiales, y entonces se decidió en este caso que la mampostería iba a ser considerada de acuerdo a los parámetros de calidad más baja que están en el reglamento argentino, y bueno, como en otros reglamentos, se pueden hacer evaluaciones en base entonces a, digamos, a datos que están en esos reglamentos. Y después lo otro, bueno, es relevar todo el tema de patologías y deficiencia para tener justamente una evaluación completa de la construcción, y a partir de ahí decidir cuál va a ser la estrategia de rehabilitación y refuerzo. Así que bueno, estos se detectaron, por supuesto, en las distintas partes de la estructura, las fisuras en los muros y todo lo que era la separación de los muros, que como decíamos, como no han trabajado vinculados a la estructura de hormigón armado, porque en este caso fueron construidos con posterioridad, bueno, hay una separación de los muros respecto de la estructura de hormigón. También en los muros longitudinales hay fisuras. Estos muros ya fueron construidos, digamos, en la estructura original con su carácter definitivo, así que son muros encadenados, pero bueno, seguramente hay una capacidad de corte insuficiente, porque la demanda sísmica con el RICE que calculó no es la demanda sísmica del reglamento actual. Hay problemas también de humedad, como otras patologías también. En elementos no estructurales, que bueno, básicamente en la iglesia hay un montón de imágenes, bueno, hay que ver el tema de los soportes y evitar, entonces, bueno, que estos soportes sean adecuados, y además que las imágenes, bueno, no tengan problemas de que ante la acción sísmica puedan caer sobre la construcción o las personas. Así que hay que evaluar todo lo que es, bueno, como elementos, el principal elemento no estructural que hay que considerar también en esta iglesia. Hay problemas de humedad en las cubiertas, tanto en las cubiertas planas como en las cubiertas inclinadas, y eso, bueno, seguramente tiene que ver también con un problema de afectación de corrosión de la armadura. Entonces, bueno, es otra patología que se considera y se detecta. Esto es un sondeo en una de las losas, y bueno, se ve ya que hay en este caso, en este sondeo que se hizo, un nivel de corrosión de la armadura importante, y bueno, el proceso de rehabilitación va a tener que tenerlo en cuenta. Así que bueno, como parte de la evaluación se hacen todas estas
digamos, relevamientos y se cuantifican el nivel de problema que ocasionan o que pueden ocasionar estas patologías que, como definimos, bueno, problemas de fisuras, problemas de humedad, problemas y otros problemas menores, bueno, no mencionamos acá, pero que también se detectan. Y bueno, todo esto hace a un informe, digamos, del estado de la construcción actual, que es la base que se necesita para después hacer un proceso de rehabilitación y refuerzo. Y bueno, y por último, el tema de la evaluación ya de la construcción en cuanto a demandas y capacidades. Esto es, bueno, tanto en esfuerzos como en derivas de piso o desplazamientos, y eso se hace mediante una simulación computacional. Entonces, bueno, en este caso está el modelo 3D considerado. Nosotros trabajamos con un modelo estático lineal, también está previsto en el reglamento, pero bueno, recordamos acá, ¿no es cierto?, que más allá de lo que dice el modelo, también está la consideración conceptual de cómo funciona la estructura y, bueno, y cómo ha funcionado en función de todos estos, también en toda esta demanda sísmica que ha soportado en su vida útil. Y bueno, entonces se hace una interpretación no solamente de las simulaciones computacionales, sino, bueno, de todo lo que se evalúa y de todo lo que se ha observado en el comportamiento, digamos, de que se puede ver tanto en el proceso de inspección visual, bueno, como en todos los detalles del comportamiento de cada zona. Pero bueno, nos acordamos de esto, ¿no es cierto?, del experimento de una estructura muy simple, donde todo se conoce, puede ser esto que está marcado acá, en cuanto a capacidad de corte y en cuanto a derivas y comportamiento dúctil de la estructura, y después nuestros modelos pueden ser todo este universo de curvas que tenemos acá, y que, bueno, pueden ser bastante variables respecto de lo que puede pasar en la realidad. Por eso también siempre el modelo también evaluado en función de toda la otra parte del proceso de evaluación y de entendimiento conceptual de lo que le ha pasado a la estructura y lo que le podría llegar a pasar. Entonces no funciona el modelo como una caja negra, sino como, bueno, como una parte digamos, de que el equipo evalúa para poder decir, bueno, acá pueden estar los problemas, por acá puede ir la solución. Así que bueno, hasta acá el proceso de evaluación, que como decíamos, hay un modelo, una simulación computacional, pero también hay toda una consideración de, bueno, cómo son los materiales, qué calidad tienen, cuál fue la historia de ejecución de esa construcción, cómo se vio alterado el proyecto original, por ejemplo, con el llenado de mampostería de estos vanos, tanto en el muro de fachada como en el muro posterior, y bueno, cuáles son a lo largo de su vida útil y en función también de las demandas que ha tenido, en este caso sísmica, bueno, de otro tipo, cuáles son los problemas que ha tenido, y entonces uno puede hacer suposiciones o estimaciones de qué le puede haber pasado a esta construcción y qué le puede llegar a pasar si tenemos un sismo como el sismo de diciembre. Y bueno, después pasamos a la parte de rehabilitación y refuerzo estructural, que básicamente es decir, bueno, ¿qué hacemos con esta construcción que tiene los problemas que vimos en el proceso de evaluación? Hacemos algunas consideraciones del reglamento argentino. Básicamente hay que evaluar la demanda que está establecida en el reglamento y bueno, evaluar el suministro, que es bueno, lo que la construcción puede llegar a responder frente a esa demanda. Y por supuesto, si la demanda, ya sea en resistencia, en derivas, etcétera, es mayor al suministro, bueno, habrá que reforzar. Nuestro reglamento, que es este que está acá, que es el reglamento argentino en su versión 2018, para construcciones existentes, tiene un solo capítulo, un capítulo bastante escueto, que viene también de un reglamento del año 87 y no ha sido modificado, entonces también hay ciertas limitaciones en cuanto a las prescripciones. Por supuesto, bueno, tenemos otros reglamentos que son de Estados Unidos, como el AC6, el AC
641, en su versión 2017, que creo que está pronto por salir la versión 2022 o 2023, o sea que tiene una actualización también muy periódica, y además, bueno, este documento que tiene como 600 páginas, así que está muy detallado para distintos procesos de evaluación y refuerzo de estructura. Bueno, nosotros mencionamos esta rehabilitación, o este refuerzo, perdón, cuando vamos a trabajar con una modificación de la estructura para que tenga otro nivel de desempeño. Pero cuando la estructura solamente la vamos a modificar para que adquiera las mismas propiedades que tenía originalmente, por ejemplo, cuando hay un proceso de patología, entonces se salva la patología y se vuelve la estructura a su condición inicial, bueno, ahí hablamos de rehabilitación, y bueno, también hay en las guías americanas, por ejemplo, esta que es el documento general de hormigones, la CI 562, que es el código con los requerimientos para evaluación, reparación y rehabilitación de estructuras de hormigón. Yo sé que hay mucha documentación, como decíamos, en la bibliografía americana para todos estos procesos de evaluación y refuerzo de estructura, pero bueno, nosotros nos hemos basado en esta construcción que está en Argentina y que debe responder también a los reglamentos argentinos, más allá que siempre los reglamentos están previstos como una condición de mínima y que uno podría proponer otros requerimientos. Pero bueno, importante destacar lo que sabemos, pero que también es bueno comunicarlo al cliente, cuál es el objetivo de desempeño que tienen estos reglamentos, que es tanto para construcciones nuevas como existentes, y que bueno, básicamente es evitar el colapso total o parcial de la construcción y la pérdida de vida, y que no tiene como objetivo limitar los daños. Y esto, bueno, es importante también comunicarlo porque, bueno, básicamente ahora hay que hacer todo un esfuerzo de gestión y económico para conseguir los fondos y poder implementar la rehabilitación que se ha propuesto y el refuerzo estructural. Pero bueno, realizado este diseño de refuerzo y rehabilitación con este reglamento argentino, si después de terminado todo ese proceso ocurriese un sismo como el de diseño, la estructura podría dañarse y podría estar también cercana al colapso. O sea que está ese riesgo de que a pesar de que se va a invertir mucha plata, y bueno, todo un esfuerzo, porque es toda una comunidad que necesita, no tiene los fondos disponibles, lo tiene que salir a buscar, entonces va a hacer todo ese esfuerzo, la construcción va a quedar seguramente habilitada porque va a cumplir con el reglamento vigente, pero si en el corto o el largo plazo ocurre un terremoto como el de diseño previsto en el reglamento, la estructura puede llegar a tener daños importantes. Así que eso también, bueno, es un objetivo de desempeño único que tiene el reglamento actual y que además solamente para un nivel de sismo, que es el sismo de diseño, y como decíamos, aplicado a estructuras nuevas o existentes. Así que, bueno, ese es el objetivo de diseño que hay que también, más allá que nosotros lo tengamos claro, sería importante que quede claro también para el cliente. El reglamento americano, bueno, esto también lo plantea y lo dice, bueno, que sea también la decisión entre la autoridad de aplicación, los profesionales y el cliente, los que decidan cuál es el objetivo de desempeño que quieren. Y bueno, y ya hay casos, por supuesto, en el mundo y también en Latinoamérica, donde bueno, se pide hacer una rehabilitación con un nivel de desempeño particular, por ejemplo, para un hotel, para evitar que el hotel salga de servicio, por ejemplo, para terremotos que ocurran ante X cantidad de años. Eso se está haciendo, pero bueno, en nuestro caso no se ha mantenido el nivel de desempeño que está en el reglamento, bueno, pero es importante eso comunicarlos también porque, bueno, marca cuál es el nivel o la filosofía de diseño con la que se trabaja con el reglamento argentino. Y después, bueno, finalmente presentamos el diseño conceptual de la obra nueva, esto que, como decíamos, ha surgido entre una interacción de ingenieros y también de arquitectos, y también, bueno, algunas reuniones con el cliente, es decir, con los que están a cargo de la iglesia, porque, bueno, uno va viendo las distintas necesidades, las distintas limitaciones,
o consideraciones de proyectos, y bueno, a partir de esas reuniones que son muy interesantes, bueno, el equipo de ingeniería, que es después el que va a hacer la propuesta, bueno, va tomando todas esas consideraciones. Las arquitectas también hacen sus aportes, más allá que no sean especialistas en estructura, y bueno, por eso es un trabajo conjunto que se hace en el tiempo y que va teniendo su madurez, sus cambios y bueno, y finalmente una propuesta específica para esa construcción en particular. Así que mencionamos rápidamente el diseño conceptual, que está bueno que se inicie así con el concepto y después se particularice ya en un cálculo específico con un reglamento determinado para decir, bueno, va tal modificación, pero esta idea general de cómo abordar la iglesia, que ya se conoce los problemas que tiene, es interesante. Entonces, bueno, para el caso de las losas, bueno, este es el tipo de losa, como decíamos, como con una losa alivianada con elementos cerámicos, y entonces, bueno, que si hay problemas de corrosión, bueno, eso también se decidió en el proceso de evaluación inicial que antes comentábamos, se hizo una evaluación no definitiva de la losa, porque hacer esa evaluación definitiva implicaba contar con toda una serie de andamios, y bueno, de tiempos y de costos, que se prefirió hacer durante la etapa de refuerzo, porque ahí sí se van a tener andamios para trabajar con las distintas distintas acciones que hay que hacer en la iglesia. Entonces, bueno, se decidió hacer una evaluación detallada de la construcción una vez que termine el proceso, o sea, durante el proceso de rehabilitación. Entonces ahí se va a evaluar todas digamos, o distintas viguetas para ver si está el problema de corrosión. Según como sea ese nivel de corrosión de armadura, bueno, se va a hacer un tratamiento específico de limpieza, pasivación, etc. Finalmente, recomposición de ese sector de hormigón dañado, y si hay una pérdida importante de armadura, bueno, se va a colocar también pletinas de fibras de carbono. Así que las losas, y bueno, y también se va a hacer todo un estudio de lo que son las losetas para ver si ese problema que estaba en las memorias de cálculo, perdón, en la memoria de la obra original, se solucionó realmente o no, para evitar cualquier tipo de caída de estos elementos. También se detectó que habían zonas de losas donde la capacidad era inferior a lo que pide el reglamento actual, pero esto, bueno, por cargas, digamos, muertas y cargas vivas. Entonces también se procedió a el diseño del refuerzo, en este caso, con pletinas de fibras de carbono, no colocadas en todas las viguetas, sino digamos, 2 viguetas sin refuerzo y una con refuerzo. Y en este caso el diseño del refuerzo se realizó mediante la guía americana específica del 2017, porque en la reglamentación argentina tampoco hay disposiciones para el refuerzo de con este tipo de material. Después, bueno, las columnas de los pórticos de hormigón armado, que tenían básicamente un déficit de estribos, como lo señalaba, al igual que la columna esta que veíamos de la construcción de Estados Unidos. Bueno, se decidió básicamente como a nivel macro mantener como la estructura sismoresistente principal, tanto en la dirección longitudinal como transversal, los muros de mampostería, y entonces los pórticos se dejaron como columna, como elementos redundantes, y lo que se hizo es un confinamiento para, bueno, suplir esta falta de estribos. Ahora, como hay también hay una estrategia de refuerzo de muros con armadura distribuida y hormigón proyectado, bueno, ese mismo sistema se implementó acá para estas columnas. También se podría haber hecho, por supuesto, el tema de fibra de carbono, de tejido de fibra de carbono envolviendo las columnas, pero bueno, también tenía un nivel de costo importante. Entonces, bueno, también considerando las limitaciones económicas de la obra, se buscó esta opción de
también más económica y también efectiva. Después pasamos a a esta estructura principal que decíamos son los muros de mampostería longitudinales y transversales. Los muros de mampostería en la dirección longitudinal son muros de mampostería encadenada, y bueno, y se decidió todos los muros transformarlos en muros reforzados con armadura distribuida y hormigón proyectado. Entonces, bueno, eso es lo que se va a realizar en estos muros. En los muros del altar y el del frente van a tener esta malla por ambos lados del muro. En los muros longitudinales, para respetar la condición del ladrillo visto desde el punto de vista de arquitectura, solamente se van a reforzar del lado interno. Los muros, este tipo de muros están considerados en el reglamento argentino, pero bueno, es bastante simplificada también la forma de cálculo. La norma americana, por ejemplo, mexicana de mampostería, tiene un tratamiento más específico para este tipo de refuerzo. Pero bueno, nosotros nos basamos en el reglamento argentino, que tiene una parte específica también para mampostería. Acá vemos una imagen de lo que es la documentación técnica, donde se indica, bueno, no solamente las mallas que se van a colocar, sino, bueno, lo que acá también es muy importante son todos los anclajes de estas mallas a los elementos de borde. Y también, bueno, los refuerzos de la malla en los sectores donde hay aberturas. Bueno, desde la universidad nosotros también participamos en el estudio de este tipo de refuerzo, y entonces, por ejemplo, acá tenemos un muro de mampostería encadenada, como parecido a los que estaban allí en la iglesia. Lo ensayamos con una carga lateral y bueno, a un nivel de fisuración bastante importante, y después ahora lo reforzamos colocándole una malla como la que estamos de armadura distribuida, como la que estamos proponiendo para los muros de la iglesia. Han sido anclados con un sistema parecido a lo que se usa en la práctica, se ha proyectado el hormigón, así está el estado actual de la mampostería, que la semana próxima va a ser ensayada y comparado los resultados de la construcción antes y después de este refuerzo con esta tipología constructiva. Los muros transversales, bueno, el problema que tenían no era solamente su falta de capacidad al corte, sino que también que no tenían resistencia suficiente para acciones perpendiculares a su plano, y que seguramente tiene que ver esto con con que el muro no fue construido como con todos los encadenamientos que hubieran sido necesarios, o si se hubiese hecho originalmente así este cierre. Y bueno, entonces tiene también una falta de capacidad para el vuelco del muro, y entonces lo que se hizo es colocar un emparrillado de vigas y columnas de hormigón armado que básicamente sostienen al vuelco de este muro. Así que, bueno, acá está el detalle de los encadenados de vigas y columnas que se agregan como una estructura por fuera de este muro de mampostería, que se va a hacer, que va a tener además, por supuesto, la malla y el hormigón proyectado por el tema del aumento del esfuerzo de corte. Y este es el muro del altar, y bueno, están previstos entonces allí las vigas y columnas de un emparrillado, que bueno, básicamente se modelaron estos muros, se consideró la carga que indica el reglamento como carga lateral que podría afectar en el caso de un sismo estos muros, y bueno, en función de eso se determinaron las demandas para estos elementos de hormigón armado y se diseñaron en forma clásica. Así que como consideraciones finales, bueno, nos parece importante que la universidad bueno, amplíe las acciones de extensión, que pueda ir a la vanguardia en cuanto a salir bueno, a tratar de que distintos agentes puedan interactuar, tanto las empresas como las instituciones, y se pueda lograr un servicio, un proyecto o una acción concreta mejor que si esta interacción no se dé. Nos parece que también debe intervenir en promover las actualizaciones de los reglamentos,
detectar aquellas situaciones, por ejemplo, como nuevos requerimientos para la evaluación y refuerzo de estructuras, y bueno, puede tener una voz importante y una promoción de que esto se realice y después se lleve a la práctica. Así que nos parece que la universidad es un actor clave en el desarrollo de esto y que se logre concretar en forma efectiva. Evaluación de estructuras, es necesario contar con protocolos, sino ante cada construcción, digamos, cada equipo evaluador toma su criterio. Nos parece que es necesario contar con por lo menos los pasos mínimos que habría que considerar en cada construcción. Es necesario incluir los ensayos no destructivos y semidestructivos, cómo se hace esa valoración de ensayos, también cómo se los relaciona en el caso de los testigos de hormigón o de los núcleos, cómo se los relaciona con los hormigones, qué ensayos serían sí o sí necesarios para mamposterías, bueno, distintas acciones que es necesario considerar cuando se hace una evaluación de estructura. Y en los procedimientos de rehabilitación y refuerzo también, por lo menos lo que tenemos en los reglamentos argentinos, está como muy limitado. Sería importante también avanzar en estos procedimientos, por lo menos a nivel general, y también esto definir si vamos a seguir con un solo nivel de desempeño para las construcciones existentes o si se van a plantear otras estrategias u otros objetivos que tengan en cuenta no solamente el sismo de diseño, sino también bueno, otros niveles de demanda sísmica, con la particularidad de qué es lo que le vamos a exigir a estas construcciones, según sean construcciones públicas, construcciones privadas, bueno, según los distintos usos que tengan. Así que eso también nos parece importante avanzar, y también la universidad seguramente pueda hacer aportes en estas áreas. Así que bueno, ahí queda mi correo también, si hay después de esta ronda de preguntas quedan algunas consultas. Bueno, y le agradecemos también en nombre de todo el equipo esta posibilidad de que podamos contar cómo se ha planteado un caso particular de evaluación y refuerzo, y también con este agregado de opinión, digamos, de cómo la universidad también puede participar en estos trabajos, y bueno, y en todo lo que tiene que ver con la evaluación del riesgo, evaluación de estructuras y rehabilitación y refuerzo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo Palazzo, por su excelente presentación. A continuación tendremos la ronda de preguntas por parte de los asistentes. La primera pregunta es, ¿cuáles son las variables más significativas al momento de realizar una evaluación de una estructura? Bueno, ahí una de las variables es si hay información o no. Si no hay planos de la estructura, que muchas veces pasa, porque tanto en obras públicas como privadas, la documentación cuando pasa muchos años en general no está, y entonces eso implica que hay que planificar muchos ensayos, porque bueno, no se sabe dónde está la armadura, qué tipo de armadura hay, no se sabe el hormigón qué calidad tiene, con qué calidad se proyectó. Entonces eso es una variable muy importante. Y después, bueno, ya estando en campo, lo que hay que ir viendo también con los ensayos no destructivos es si se van repitiendo los mismos valores o no. Entonces, bueno, si empieza a haber una uniformidad, entonces uno ahí baja el nivel de muestreos. Porque hay que pensar que, bueno, que todo esta, a mayor cantidad de ensayos, implica mayor tiempo y mayor costo. Entonces también por eso es necesario bueno, ver todas las variables y por lo menos empezar con un plan de estudio que a lo mejor después, si uno va encontrando muchas variaciones en obra, va a ser necesario modificar, pero bueno, también hay que ver si esa variación de presupuesto es admitida o no. Por eso hay toda una planificación que es necesario hacer, conocer un poco la estructura, siempre más allá de que a nivel de presupuesto se hace una visita a la obra antes de presupuestarla, para justamente tener por lo menos algunas variables macro de cómo está la obra, bueno, qué información se cuenta, para poder entonces planificar los ensayos
con algún grado de, digamos, de datos bueno, que lleven a que no de decir, bueno, vamos a hacer 50 esclerometría y después hay que hacer 100, porque vemos que hay mucha variación. Entonces, bueno, por eso lo fundamental es contar con documentación, y si no hay documentación, bueno, habrá que hacer un muestreo primero. Si ese muestreo inicial no marca variaciones, bueno, se puede dejar allí, y si no, hay que modificarlo. Muy amable por la respuesta. Tenemos, bueno, un comentario, muy buena la charla, felicitaciones. Y la pregunta es si se realizó algún diagnóstico y evaluación de la cimentación. Bueno, sí, no no lo mencioné mucho acá. De la cimentación no hicimos una ocultación particular, pero sí estaban los planos, y bueno, como para el resto de la estructura los planos se habían respetado, también se hizo la suposición que esa era la condición de la fundación, y se trabajó con un estudio de suelos que no estaba en la documentación original, pero justo como estaba una construcción de la misma orden, digamos, está haciendo una construcción al lado, había un estudio de suelo actual, y bueno, entonces con ese estudio de suelo y la información de cimentaciones que había en los planos, bueno, a través de la simulación computacional se determinó, bueno, no había una patología, una deficiencia particular con la fundación, pero en base a esos datos fue que se hizo la evaluación del sistema de fundación. Muy amable por la respuesta. Bueno, también tenemos un comentario respecto al interesante trabajo y al excelente aporte que se está desarrollando con esta iniciativa, tanto en la academia como parte de la investigación, como parte también de las relaciones con el medio externo, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, me gustaría también hacer partícipe de un certificado, compartir mi pantalla, un certificado de reconocimiento que se otorga doctor Gustavo Palazzo en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, con un tema tan importante como el que hemos tratado esta noche, ¿no? Evaluación y refuerzo de una iglesia antigua. Firma, doctor Roberto Aguiar, organizador. Muchas gracias. En este punto, doctor Gustavo, tal vez algún comentario final de su parte. No, como siempre, muy interesante estos encuentros, realmente tener la posibilidad de interactuar con gente de distintas partes de Latinoamérica. Me parece que es una iniciativa muy importante, y como decíamos, no solamente queda acá en lo que vamos conociendo en estas horas que nos juntamos todos los lunes, sino, bueno, como hemos visto, los trabajos que han surgido, bueno, de ahí desde Ecuador, a partir de algunas presentaciones, y esta otra que nos empezamos a encontrar con colegas que sin este espacio no nos podríamos conocer, colegas que trabajamos con temas similares, y empiezan a surgir otras, digamos, vinculado con esto, empiezan a surgir otras acciones de trabajo en conjunto, como esta que mencionaba con los amigos de Venezuela. Así que los felicito, muy interesante lo que se hace todos los lunes, y además que da la posibilidad de participar a mucha gente, de mostrar el trabajo que están haciendo, así que a todo el equipo que hace esto, va también otra vez mis felicitaciones. Si me permite unas palabras. Gustavo, felicitaciones por la conferencia, magnífica conferencia. Los beneficiados son los que asisten a las charlas, los que aprenden de otras experiencias realizadas. Cuando tú presentaste el concurso que hicieron de la columna y la gran variabilidad de resultados, también me acordaba de otro concurso que han hecho con pilotes, encontrar la capacidad de carga de pilotes, y de igual forma hay una gran disparidad de resultados. Entonces eso implica de que realmente cuando calculamos, no es únicamente que veamos los resultados que me da un programa, porque esa gente usó algunos programas y quién sabe si habrán sabido manejar bien o mal, sino que también que la gente vaya sintiendo lo que es
las estructuras. Eso le va dando el paso de los años. Ahí dicen, no, esta columna no puede soportar tanto. En lo que sacaron había gente que sacó 120 toneladas. Dice, pero ahí viene la experiencia, viene lo que se decidió, hagan un cálculo físico de lo que están sintiendo, lo están haciendo. Entonces, no confiemos únicamente en los programas que tengan. A veces pensamos que porque usamos programas sofisticados ya estamos perfectos, y no es así. Hay que tener los conceptos básicos para hacer bien las cosas. Felicitaciones por la conferencia, muy linda, muy bonita, y Muchas esperamos gracias. tenerte en un futuro cercano otra vez con nosotros. Y Bueno, cómo no. ojalá, he estado viendo también a mi amigo Miguel, que ya le vi ahí, a Marcelo Guzmán, ojalá los tengamos aquí como conferencistas. Miguel viene muy pronto. Ok, una buena noche. Muchas Bueno, muchas gracias. gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Gustavo, por su conferencia, por sus palabras también, doctor Roberto Guiar, y a todos los asistentes por ingresar constantemente todos los lunes a las 19 horas y permitirnos seguir con este ciclo de conferencias. Muchas gracias, que tengan una buena noche, hasta un próximo lunes.